Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestras semillas de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Lactocilo Gold, el líder en inoculante para silaje. Contiene 7 lactobacilos con Lactobacillus buchneri que controlan el proceso fermentativo. Comprobada efectividad en todo tipo de silajes. Nueva fórmula liofilizada. No requiere cadena de frío. BASF. We Create Chemistry. Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada. Somos Tecnal, conocimiento y compromiso, más que nutrición. Plemsilaje, la empresa forrajera más importante y de mayor capacidad operativa del país. www.plemsilaje.com. Bueno, buenas tardes. Estamos ya en el quinto y último panel de la jornada de maíz y sorgo organizada por Maizar. La verdad que es un gusto poder compartir este panel con estos 4 especialistas que le dan renombre a nuestra jornada. Ya también adelanto mi agradecimiento a cada uno de ellos por acompañarnos esta tarde. Este panel es el silaje como herramienta para la producción. Y en primer término nos va a hablar Alberto Piper sobre el manejo sustentable. Alberto es ingeniero agrónomo, es el líder de manejos sostenibles agronómicos de Bayer. Así que nos va a dar una mirada muy interesante lo que tiene que ver la materia orgánica, cómo influye este uso del silo en toda nuestra rotación. Así que creo que es un tema como para debatir y siempre generalmente genera esto preguntas, ¿no? Interrogantes. Para completar esta visión también desde lo que nos exige el medio, tenemos a Jonathan Camarasa, que es ingeniero agrónomo de la UNNOVA. Él ha trabajado en el INTA, nos va a hacer una presentación sobre la fertilización y la reposición de nutrientes, algo fundamental no solamente para lograr buenos rendimientos, buena obtención de materia verde en nuestros hilos, sino sobre todo sostener la fertilidad en el tiempo. Y luego tenemos algo muy interesante que es ahora la visión, pero desde los productores, ¿no? Y de acá me acompañan 2 ingenieros agrónomos en producción agropecuaria. En primer término nos va a hablar Raúl Cata, que a su vez es presidente de la Asociación de Productores de Leche de APL, y luego Juan Eiras, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Así que, como ven ustedes, es un panel sumamente interesante. Creo que
le podemos aprovechar al máximo y vamos a empezar entonces y le voy a pedir a Alberto, si es tan amable ya, de comenzar con su presentación. Bueno, muchas gracias, Alberto, y especialmente a vos y a Maizar por la posibilidad que nos brindan de venir a discutir estos temas que hace al modelo productivo. Ahí está. Un poco la idea es empezar a charlar sobre sistemas agronómicos y sustentabilidad. Hoy la agricultura está como teniendo una visión como una tensión que nos está obligando a no solamente mirar el cultivo y la mayor productividad que nosotros podamos sacar del mismo, sino que tenemos que empezar a pensar cómo nos está percibiendo la sociedad, cómo nos están mirando y qué efecto nosotros estamos generando en ese ambiente por las prácticas que nosotros hacemos para producir, tanto en el suelo, en el agua, como en el aire. Eso nos obliga a trabajar con un concepto mucho más integrado, con una visión mucho más sistémica de lo que tenemos que hacer y tomar un camino de ser mucho más eficientes. Dentro de la eficiencia que vamos a estar, para poder lograrla, tenemos que empezar a pensar en la tecnología de insumos, qué insumos vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar, dentro de lo que son los procesos y el conocimiento, esos procesos de poner el momento adecuado y la mejor forma en que vamos a hacer el manejo del cultivo en función de la especie y del ambiente, y realizar las tareas de la forma y el momento apropiado. También esto nos va a estar ayudando, buscando que incrementemos la cantidad de cultivos por unidad de tiempo, ir a la utilización de todos estos recursos que la naturaleza nos da, de agua, de temperatura, de luminosidad, para usarlos en el suelo. Para que el suelo esté sano, tiene que estar constantemente trabajando, ¿no? O sea, nos vamos a estar moviendo hacia sistemas complejos basados en conocimientos y tecnología de procesos, con un uso racional de insumos y dirigido a optimizar el retorno considerando la sustentabilidad. Esto, por supuesto, nos va a llevar a minimizar el impacto ambiental, maximizar la eficiencia en el uso de los recursos, aumentar la productividad y sin olvidarnos de maximizar la rentabilidad, algo que es fundamental porque si no hay sustentabilidad de la empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a producir o tenemos que llegar a producir con todo lo que nosotros hoy sabemos. Nada de lo que tenemos que hacer en el campo, estamos proponiendo hacer en el campo, es una cosa nueva. Son los conocimientos que nosotros tenemos que ponerlos en juego, en práctica. El primero son los factores agronómicos y ecológicos que determinan la productividad anual, los rendimientos y la variabilidad interactual. Tenemos que entendernos para tomar las decisiones correctas. Tenemos que hacer un balance de nutrientes y una eficiencia en el uso de esos recursos, entendiendo bien cuáles son los flujos de materiales en ese sistema, carbono, agua, los nutrientes, el nitrógeno, para entender cómo tenemos que manejarlo y qué visión tendríamos que estar teniendo en ellos. También tenemos que estar pendientes de cómo están evolucionando, cómo evolucionan los cambios en las comunidades bióticas, las malezas, los insectos, los microorganismos. Nuestras acciones van a actuar directamente sobre ese ambiente. Y todo esto tenemos que poder verlos reflejados en indicadores que nos van a estar mostrando el impacto ambiental, el efecto de la sustentabilidad y cuáles son los indicadores económicos que nosotros tenemos. Todo esto se hace considerando los distintos productos específicos, estrategias, servicios y sobre todo el conocimiento que hoy está disponible de una manera como antes en la historia no lo teníamos. Y la base de este sistema es el suelo.
El suelo es un organismo vivo. Como todo organismo vivo, tiene que estar sano y tener el alimento necesario para poder crecer, desarrollarse, ser fuerte y cumplir su función. Y este suelo va a tener dos componentes. Un componente que nosotros le llamamos la materia orgánica viva, que son millones, billones, me atrevería a decir, de microorganismos que están viviendo en ese suelo, micro y macroorganismos, que están utilizando, y las raíces que son las que van a estar perforando y trabajando, llevando aire y agua a ese suelo. Después está toda la parte de materia orgánica no viva, la que es la materia orgánica en descomposición, que sirve de base a todos estos microorganismos y que lo que nos va a estar dando su tasa de composición nos va a estar dando los nutrientes para las plantas. Ahí vamos a estar identificando dos tipos de plantas, la que es la materia orgánica fresca y la materia orgánica humificada. O sea, cómo nosotros podamos tener esto en buena relación en el suelo va a depender del éxito o la facilidad de éxito que nosotros tengamos en un cultivo. Para eso, nosotros, al considerar todo este proceso, tenemos que entender que la materia orgánica no es algo fijo en el suelo, sino que es un componente muy dinámico. Ese componente dinámico va a estar dependiendo primero del clima y del suelo que hacen a ese lugar. Pero también, aparte del clima y del tipo de suelo que nosotros tenemos, va a depender de las labranzas que nosotros estemos realizando, de los microorganismos que estén viviendo en ese suelo y de cómo nosotros manejemos los rastrojos de los cultivos. Eso va a hacer ese balance entre pérdidas y ganancias de materia orgánica, que es muy importante, ya que si nosotros no tendríamos, por ejemplo, un proceso de mineralización, que figura como pérdida, no tendríamos liberación de nutrientes hacia los cultivos y que lo van a estar tomando desde ahí. Y si no tenemos ganancias, se nos va a caer el contenido de materia orgánica y en algún momento vamos a tener los suelos muy mal estructurados, con baja capacidad de retención de agua, con mucha resistencia a la penetración de las raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese componente, ese equilibrio entre las ganancias y las pérdidas de materia orgánica son fundamentales para la correcta salud del suelo y de todo nuestro sistema productivo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros realizamos un cultivo para hacer silaje, estamos llevando no solamente el grano, sino que nos estamos llevando una gran parte de ese carbono que después debería estar incorporándose en el suelo. Un buen silo está dejando en la parte superficial entre un 5 y un 7% de la materia orgánica total producida. Queda lo de las raíces, que ahora vamos a ver cómo juega. Pero esas solas no nos alcanzarían para el balance. Y si nosotros ya sabemos que los procesos agrícolas llevan de por sí a una caída en el contenido de materia orgánica, llevan a una caída en el contenido de materia orgánica con el tiempo y de acuerdo al tipo de labranza y rotación, también sabemos que esa caída va a estar dependiendo del rendimiento de ese cultivo. Fíjense este trabajo presentado por Saint Rosas ya hace tiempo, ¿no? La caída, con cómo va cayendo, esto está en años y esto es los kilogramos de carbono orgánico total en el suelo. A medida que va yendo el año, van cayendo, pasa el tiempo, caen, y cómo tienden a una estabilización. Cuando nosotros hacemos, en este caso pone el ejemplo del nitrógeno, fíjese cómo se estabiliza, cómo cae menos el contenido de materia orgánica. Y eso está determinado por la cantidad de rastrojos que se están incorporando. Ahora,
cuando fui a buscar esto para silo, no encontré este tipo de curvas. Entonces, lo que hicimos fue modelar, fue modelar la respuesta del silo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tomemos, por ejemplo, un silo que produce 10 toneladas de materia seca por año, otro 20, 30, 40, hasta 50 toneladas de materia seca. ¿Qué pasa con el balance en el suelo de materia orgánica cuando consideramos esos dos modelos de mineralización y de aporte? Fíjense que cuando nosotros producimos 10 toneladas de materia seca, estamos perdiendo prácticamente 750 kilos de carbono por hectárea por año. Eso es lo que está perdiendo nuestro suelo. Eso es lo que está perdiendo la salud de nuestro suelo. Cuando producimos un silo de 30 toneladas, estamos perdiendo prácticamente 400 kilos. Recién estaríamos en un equilibrio cuando estamos produciendo 50 toneladas. Ahora, ¿cómo podemos hacer si nosotros consideramos la importancia que tiene la salud de nuestro suelo en nuestro proceso productivo? Uno, es decir, voy a producir más, voy a buscar producir cultivos de alto rendimiento. ¿Por qué tengo que ir a esos cultivos de alto rendimiento? Porque me van a estar dejando más rastrojos, más raíces abajo, que me van a compensar parte de la pérdida. Voy a necesitar menos superficie, también de silaje, para poder llegar a tener la cantidad de kilos de materia seca que necesito. La otra estrategia es reponer al suelo lo que nosotros le estamos llevando y le que estamos quitando de alimento. Y eso lo podemos hacer con un verdeo, con un cultivo que nos permita aprovechar todos los recursos que nosotros tenemos después de picar ese silo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? De vuelta, que si yo produje solamente 10 toneladas de materia seca para llegar a alimentar ese suelo, para estar en equilibrio, no incrementar el contenido de materia orgánica, para estar en equilibrio, yo tendría que dejar aproximadamente 600 kilos de materia, de 6 toneladas, disculpen, 6 toneladas de materia seca ahí. Las otras 4 toneladas las puedo llevar para ser consumida por la hacienda. Cuando estoy en 30 toneladas, en un silo que me produjo 30 toneladas, fíjense que solamente tendría que estar dejando otras 30 toneladas en el campo y el resto me lo puedo llevar. Y lo mismo pasa que cuando yo tengo un ambiente donde produje 50 toneladas de materia seca, me puedo llevar todo. ¿Por qué? Porque estaba en equilibrio, siempre y cuando no quiera tener yo una estrategia de mejorar ese suelo. Fíjense que cuando mejoramos las condiciones de nuestro suelo, de nuestro ambiente, estamos produciendo más, vamos a estar produciendo más seguros y vamos a poder llevar más alimento para lo que nosotros estamos necesitando. Y ese verdeo también lo tenemos que producir de una manera de asegurarnos un buen crecimiento, de que tenga una buena respuesta. Fíjense, son dos cultivos que vienen con la misma historia, pero dos manejos diferenciados en el tiempo, dos cultivos de servicio. Uno con un lote que se viene mejorando año a año, con una fertilización balanceada, buscando altos niveles de producción y de aporte en materia orgánica, y este es el manejo promedio del productor. Creo que las fotos hablan por sí mismas, no hace falta que les muestre cuáles son las diferencias en rendimiento de materia seca que son importantes. Y ese aporte de materia seca que nosotros estamos haciendo
con estos cultivos de servicio, con esa cobertura que estamos generando en el suelo, se traduce también en mejores crecimientos y mejores condiciones para nuestra planta. Estos son resistencias a la penetración en los sistemas, uno en donde el rojo es soja continua, o sea que no hay cobertura. El naranja es un cultivo de maíz soja sin cultivos de cobertura. Y el verde es un cultivo de maíz y soja con cultivos de cobertura y con un manejo intensificado sustentable, como hablamos. Y esto es en la huella de la maquinaria, donde está pasando las máquinas, y esto es donde las máquinas no pisaron. Fíjense ustedes lo que pasa cuando esta corrida en la línea roja, cómo actúan disminuyendo el efecto de la maquinaria y generando una mejor condición para el crecimiento del sistema radical. Y la otra cosa que pasa es que cuando nosotros empezamos a utilizar cultivos de servicio, mezclas entre leguminosas y gramíneas, no solamente se está generando la cobertura, la reposición, sino que también, fíjense que ya hay trabajos que empiezan a mostrar que hay un mejor desarrollo radical, y ese mejor desarrollo radical, ustedes están en la parte de producción, saben que eso es seguridad y más producción. Entonces, hay un montón de ventajas en empezar a pensar de otra manera y aplicar los conocimientos, y que esas ventajas se traducen en más rendimiento, menor impacto ambiental, más seguridad, y que podamos tener lo que necesitamos en el área donde la necesitamos y el resto poder dedicarlo a otro tipo de actividades, con lo cual también no solamente expande las posibilidades de nuestra empresa y de la tierra que nosotros manejamos. Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes y quedo a su disposición. Bárbaro, Alberto, te agradezco mucho, la verdad que muy, muy interesante esta visión tan completa de este sistema, ¿no? que tenemos, que tiene que obviamente que ser sostenible en el tiempo y donde los hilos de maíz juegan un papel importante, y de esta mirada que vos le estás dando, obviamente el tema de materia orgánica, la importancia, como bien vos marcaste, para la erosión y fertilidad del suelo. Y para completar esto, y vos tocaste el tema, ¿no? Balance de nutrientes. Balance de nutrientes es algo muy importante. Y bueno, para hablar de balance de nutrientes lo tenemos a Jonathan Camarasa. Jonathan, bueno, te dejo a vos, te cedo la palabra. Bueno, primero agradecer al Congreso por dejarme participar y poder mostrar los ensayos en los cuales venimos trabajando. Después también agradecer a Alberto Piper, porque me va a ayudar a entender algunos conceptos que yo voy a mostrar, y él que lo explicó también. Y en segundo lugar, porque él, a través de la empresa en la cual trabaja, ha colaborado muchas veces en algunas bolsas para hacer ensayos, así que también mi agradecimiento. Bueno, lo primero que le quiero mostrar es qué pasa con la superficie destinada a silaje y por qué deberíamos estar mirando la sustentabilidad que tanto se habla, porque es uno de los pocos cultivos de que viene una tasa de crecimiento alrededor del 17, 18 o en algunos años hasta un 19% anual, en la cual el cultivo es un cultivo, se usa en ganadería y que viene creciendo a esa tasa tan importante. Hoy estamos en más de 2 millones de hectáreas, de las cuales casi el 60% de las hectáreas se destinan a maíz, o sea, más de 1 millón de hectáreas son sembradas para maíz con destino para silaje. Y esa cantidad de hectáreas son independientes de la cantidad de hectáreas que se destinan para granos. Hubo años donde se sembraron entre 3 y 4 millones de hectáreas totales de maíz en Argentina, de los cuales estábamos en 900, 950 mil hectáreas, o sea, entre un 25 o 30% de las hectáreas o de la semilla que se vende
de maíz en el mercado argentino se destinan para silo. Entonces, es sumamente importante. Y después, con respecto a la extracción de nutrientes, como ya lo decía Piper, y no voy a ahondar, así no ha sido tiempo, el silo de maíz está llevando un porcentaje muy alto, 7 o en algunos casos hasta 20 toneladas de materia seca, y en función de, como muy bien lo decía Piper, en función de esa producción, es la cantidad de raíces que estamos produciendo. Y eso también muchas veces uno no lo ve, pero aportan y muchas veces en términos significativos y no son despreciables. En los últimos años se empezó a mirar cuánto aportan las raíces en un silaje de maíz. Los chicos de INTA Balcarce han estado generando información para modelar y obviamente hay que producir mucho, pero para intentar balancear o para intentar aportar nutrientes, que es lo que nos estamos llevando con el silaje, pero nos está aportando nutrientes en forma significativa que muchas veces no tenemos en cuenta, que pensamos nos estamos llevando mucho más. En un trabajo que hizo Luis Ventimiglia, en 9 de julio, en una zona de tambo, tomó un campo y bueno, midió cuánto se llevaba de nitrógeno, de fósforo, de azufre en maíz para silo con un rendimiento intermedio de 40 kilos de materia verde y de 9.500 kilos de grano. Ahí lo que observó es que nos estábamos llevando casi 200, entre 250 y 300 kilos de nitrógeno, casi 50 kilos de fósforo y casi 50 kilos de azufre cuando nos estábamos llevando todo ese material para silo. Y para grano nos estábamos llevando en muchos casos valores intermedios, en el caso de nitrógeno, y en el caso del fósforo y del azufre, valores mucho menores de lo que extrae el silo, porque hay algunos elementos químicos que se alojan mucho más en lo que es hoja y tallo, y mucho menos en el grano, como es el fósforo y el azufre. Ahora, si nosotros queremos reponer eso que nos estamos llevando, vamos a necesitar, o intentar cubrir lo que nos estamos llevando, vamos a necesitar aproximadamente 540 kilos de urea, 150 kilos de fosfato de amónico y 270 kilos para reponer todo el nitrógeno, el fósforo y el azufre que nos estamos llevando. En el caso del maíz para grano, sería la mitad. Para urea sería entre un 25 y un 30% del fosfato de amónico y sería solamente un 15 a 17% de lo que es el material para reponer el azufre. En los últimos años, en Pergamino venimos trabajando en cómo impacta la elección del híbrido, la densidad de planta, la fertilización que hoy nos convoca, y el efecto de riego, y todas estas prácticas, si nosotros las podemos ajustar, van a implicar un mayor rendimiento. Y si no implican un mayor rendimiento, también nos va a implicar, de cierta manera, una mayor extracción. Entonces, ese mayor, o sea, la elección de híbrido podemos producir hasta un 40% más, pero también tenemos que estar atentos a cuánto nos estamos llevando y acompañar a esa mayor porcentaje o mayor cantidad de materia seca que estamos produciendo con la fertilización, tanto sea de productos químicos como urea, fosfato de amónico, como también no despreciar, como vamos a ver, algunos productos de fertilización orgánicos, como son el uso de efluentes, como el uso de lavados de filo, ¿no? de reciclar ese tipo de fertilizante orgánico que no solamente van a estar aportando nitrógeno, sino también otros elementos. Si vamos a datos de ensayo que obtuvimos en el INTA de Pergamino, lo que podemos observar es que hay una interacción bastante importante con el efecto obviamente, de nitrógeno que partimos a nivel de suelo, también de nivel de lluvias, y si es maíz de primera y maíz de segunda. En Pergamino hemos partido de suelos de buena calidad, con buena cantidad de nitrógeno, tenemos una eficiencia de conversión, si queremos llevarlo o manejarlo en esa relación, de que por cada kilo de nitrógeno estaríamos produciendo 11 kilos de materia seca. Al año siguiente, que fue un año, y cambiamos de lote, y un año un poco más húmedo, donde el cultivo de maíz pudo expresar mayor su potencial,
Bueno, en pergamino obtuvimos una eficiencia de conversión que por cada kilo de nitrógeno producimos 35 kilos de materia seca, y en el caso de 9 de julio obtuvimos menos. Acá hubo una interacción, no solamente porque fueron otras lluvias, sino también que el suelo aportó más cantidad de nitrógeno, sino también porque, por una cuestión práctica, fuimos a cosechar el cultivo y después, como vamos a ver en una presentación más adelante, el cultivo estaba todavía un poco verde, todavía le faltaba más acumular materia seca, y por eso también afectó que la eficiencia no sea tan alta, o sea, no fue la que hubiésemos esperado o como se consiguió en pergamino. Esto se puede observar, ¿no?, cuando vemos maíces bien nutridos, ¿no?, una estructura de planta mucho valiosa, mucho más alta, y además mantiene, o sea, cuando tenemos una muy buena fertilidad, no solamente de nitrógeno, sino de fósforo y azufre, sino también, o sea, un suelo que nos está aportando una gran cantidad de nutrientes, hace que ese cultivo mantenga mayor cantidad de hojas verdes hasta la base del tallo, que en el caso que está estresado, o en un caso donde tenemos mayor limitación de nitrógeno, de azufre o de algún otro nutriente, que esa planta comienza a extraer esos nutrientes que le están faltando a la parte superior, lo empieza a extraer de las hojas más basales y se comienza a secar de abajo. Yo me tomé el trabajo de hacer una pequeña revisión y busqué distintas respuestas productivas en función de la cantidad de nitrógeno, en este caso, que se fueron aplicando. Y lo que pudimos observar de distintos trabajos de Argentina, de Estados Unidos, de Europa y de Nueva Zelanda, es que las dosis, si uno mira una dosis media de 140 kilos de nitrógeno, tiene una eficiencia de conversión de alrededor de 37 kilos. O sea, por cada kilo de nitrógeno que nosotros estamos aplicando a un cultivo de maíz, tendríamos o esperaríamos una respuesta de 37. Pero como ya vimos en ensayos de pergamino, de 9 de julio, muchas veces tenemos menos. Entonces, es importante hacer un análisis del suelo para mirar cuánto nitrógeno total tenemos en el suelo y así hacer una estrategia mucho más lógica y aplicar la cantidad necesaria en función de la eficiencia de conversión que nosotros querramos lograr u obtener. La fertilización también nos impacta en la calidad. Y en este caso, parte de la calidad puede estar explicada por el contenido de materia seca, que es muy importante para lograr una buena conservación, lograr una buena condición anaeróbica dentro del cultivo, o sea, una buena conservación. Y eso debería estar en un cultivo de maíz entre 30 y 40% de materia seca. Entonces, fíjense, aquellos cultivos que tienen un alto nivel de fertilización, en general disminuyen el contenido de materia seca. Esto está cosechado todo al mismo nivel, a mitad de línea de leche. Y aún así, el porcentaje de materia seca, en este caso, se cae de 36 a 32. Esto posiblemente se deba a dos causas. Uno es que el tallo permanece más húmedo y más verde, y otro es que permanece mayor cantidad de hojas vivas y verdes en toda la planta. O sea, casi que no tiene hojas secándose a un mismo nivel de grano o de maduración de grano en la planta, en uno sin fertilización y otro con un nivel de 200 kilos de fertilización. Ahora, ¿qué pasa en otro año? Bueno, en otro año no es tan marcada esta disminución en el contenido de materia seca, como se puede ver en el caso de pergamino, acá en la base. Fíjense que en lugar de caer, a medida que vamos fertilizando, aumenta, pero pasa de casi 36,5 a 38, pero en el caso de 9 de julio pasa lo que uno comúnmente ve en el campo, que a mayor grado de fertilización se nos cae el porcentaje de materia seca, o tenemos menos porcentaje de materia seca. Acá estamos al límite, y esto, como yo les decía, la ventana de picado deberíamos haber estado arriba del 30%, acá estamos ensilando mucha cantidad de agua y vamos a tener mucha pérdida de nutrientes por efluentes. Y otra cosa que se ve es la altura, ¿no?, que se veía también en la foto. A mayor nivel de fertilización, mayor altura, y esto ocurrió tanto en pergamino como
en 9 de julio. ¿Qué pasa con el resto de los componentes y la fertilización? Bueno, tener una buena nutrición nitrogenada no impacta en el número de hileras de grano en la espiga, pero sí impacta en el tamaño de grano, o sea, en el peso de 1000 de esos granos. Y además se va a ver la espiga mucho más llena cuando tenemos una buena cantidad de nitrógeno o de aporte de nitrógeno. Vamos a tener la espiga con mucho mayor cantidad de granos, por lo tanto también vamos a tener mucha mayor cantidad de granos por metro cuadrado o por hectárea, y eso también en maíz para grano está sumamente estudiado, que me define el rendimiento por hectárea de grano, y en el caso del maíz para silaje, lo que me va a estar aportando ahí es mayor cantidad de almidón, que es lo que se puede ver acá cuando uno analiza químicamente esos silajes que se fertilizan con hasta 200 kilos de nitrógeno, ¿no? Fíjense, el contenido de almidón pasa de 29 a 32 por ese mayor porcentaje de espiga. En este caso se afecta el contenido de FDN, disminuye, que esto es deseable porque la FDN adentro del rumen me produce un efecto de llenado, entonces me va a limitar el consumo, y si se me limita el consumo me va a limitar la producción de carne o de leche. Entonces tener un silaje con baja cantidad de FDN va a estimular un consumo, o el consumo de materia seca esperado va a ser mayor. También me mejora la digestibilidad de la materia seca, o sea que ese animal va a obtener más energía. Y si uno lo mira en términos de energía por hectárea, voy a obtener mucha mayor cantidad de materia seca digestible o mayor cantidad de energía producida por hectárea cuando yo fertilizo, que obviamente que cuando yo no fertilizo. En una tesis que está a punto de salir a defensa en los próximos días, intentamos también usar una dosis bastante altas para de dosis de reposición. Entonces, acá lo que observamos en cuanto a la calidad es que no impacta en el contenido de FDN, en el contenido de la calidad de esa FDN, o sea, cuánto se digiere esa FDN dentro del rumen tampoco, pero sí mejora el porcentaje de espiga y eso repercute en un mayor porcentaje de almidón. Mejora la digestibilidad y obviamente también mejora la producción de materia seca digestible por hectárea o la cantidad de energía por hectárea que estamos produciendo, y eso obviamente me va a producir mayor cantidad de kilos de carne o de litros de leche por hectárea. ¿Qué pasa con el uso de estiércol como uso de fertilizantes? Yo creo que esto recién se está empezando a utilizar, se está empezando a ver como un negocio. Hay muchos feedlots que están instalados en el medio del campo y que muchas veces no saben qué hacer con el estiércol que se genera, o muchos tambos, y tiene un valor económico y un valor productivo porque se puede llegar a utilizar como un fertilizante orgánico, no solamente como aporte de nitrógeno, azufre o fósforo, sino también como algo que también lo mostraba Alberto en la presentación anterior, que es muy difícil de mejorar, que me está aportando materia orgánica, o sea, el estiércol o los efluentes que se generan en sistemas intensivos o semi-intensivos, me generan desechos que pueden llegar a ser utilizados en forma muy eficiente, reciclando o sustentable, no solamente en el propio establecimiento, sino también con los propios vecinos. Y venderle un servicio, venderle este nutriente o este efluente o este estiércol para generar o para disminuir la entrada de fertilizantes inorgánicos y de esta manera mejorar la sustentabilidad de los sistemas. Entonces, este es un trabajo que ya tiene sus años, pero lo que se puede observar que lo mismo que fertilizando con nitrógeno, aplicando la misma cantidad de estiércol, mejoramos la producción de materia seca por hectárea de maíz destinado para silo, sino también que mejoramos, dependiendo de la dosis, entre un 5 y un 10% más la producción de materia seca de ese cultivo de maíz. Obviamente, ¿por qué? Y bueno, porque ese estiércol está aportando no solamente nitrógeno, sino también está aportando otros macros y otros micronutrientes que son necesarios para potenciar ese nitrógeno que está aportando en este caso
el estiércol. Y en términos económicos, hoy cómo está fertilizar con nitrógeno. Todos los ensayos que yo les mostré siempre se fertilizan en general en B6 en una sola aplicación. Salvo en el caso que llegamos a valores de más de 300 kilos de nitrógeno, eso se va fertilizando cada 15 días, aproximadamente 100 kilos. Entonces, haciendo un análisis económico, lo que podemos observar es que si pasamos de producir, sin fertilización, fertilizamos con 100 kilos, aumentamos la producción 1.600 kilos, y de 100 kilos de nitrógeno, ¿sí? Aumentamos 100 kilos más, producimos 200 kilos más de materia seca. Eso tiene un incremento del costo de 8.600 pesos o de 9.100 pesos. ¿Eso por qué? Porque el contratista que me va a cosechar este silaje de maíz que yo fertilicé con 100 kilos tiene que cosechar mayor volumen, y como me cobra también por volumen cosechado, me va a aumentar el costo de cosecha. Eso más o menos impacta por cada kilo en 1,28 pesos. El costo del kilo de nitrógeno, si yo uso como fuente de nitrógeno la urea, me sale 65,3. Si yo uso una eficiencia de conversión en kilos de carne de 15:1, y asumiendo hoy que el precio del novillo está de 105 pesos, lo que puedo decir es que yo con estas producciones mayores que yo logro fertilizando, voy a lograr este incremento en el ingreso. Si yo ese incremento en el ingreso le resto lo que me costó a mí invertir en fertilización y en el aumento del costo de la cosecha, ahí me queda un ingreso del beneficio de 2.700 pesos o de 5.100 pesos fertilizando con 100 kilos de nitrógenos o con 200 kilos de nitrógeno. Eso también me va a impactar, obviamente, en la eficiencia con la cual yo recupero esa inversión. Si esa eficiencia con la cual yo recupero la inversión, según los economistas, es mayor a un 15% en función de la práctica, significa que esa práctica es viable. Y como estamos viendo acá, supera ampliamente que el margen que yo obtengo en función de la inversión supera el 15%, por lo tanto, es sumamente viable esta práctica, no solamente por el aumento de la producción, sino también por una cuestión de, como también decía Alberto en la presentación anterior, del sustentable, de mantener el suelo saludable para que después, en el próximo cultivo siguiente, tener un suelo sano y productivo para que me aporte nutrientes. Bueno, ¿cuál es el impacto en la producción? Bueno, son un poco más de 100 kilos de carne cuando yo fertilizo con 100 kilos y son un poco más de 240 kilos de carne cuando yo fertilizo con alrededor de 200 kilos de nitrógeno. Entonces, como conclusión, lo que puedo decir es que hay prácticas, elección de híbridos, densidad de siembra que me ayudan a aumentar la producción y obviamente tengo que acompañar ese aumento en la producción con mejores y más eficientes formas de fertilizar. Lo que uno ve es que la respuesta en términos medios, obviamente esto es muy variable, como pudimos ver, es por cada kilo de nitrógeno se producen 37 kilos de materia seca del silo de maíz. Cuidado con la materia seca porque si estamos muy justos o si miramos la línea de leche podemos estar muy al límite de lo que es la ventana de picado con respecto a la materia seca. Lo que me genera también la fertilización es un cambio en la proporción de planta, mayor porcentaje de espiga, mayor cantidad de almidón y me va a quedar una dieta, si se quiere, mucho más engordadora, una dieta mucho más que va a producir mucha más grasa en un animal, en una dieta de terminación. Alternativa de fertilización interesante con respecto al uso solamente de nitrógeno es el uso de estiércol o de efluentes, ¿no? Como ya estuvimos hablando, para ser más sustentable, para recircular nutrientes, usar nutrientes que se generan en otros sistemas intensivos. Interesante hoy el avance de los cultivos de servicio, ¿no? Cuánto nos están aportando en materia seca. Nosotros en ensayos sin pastoreo hemos logrado en pergamino entre 7, 8 hasta 9.000 kilos de materia seca que estamos aportando de carbono en un cultivo de cobertura y con 1 o 2 pastoreos y después dejando
acumular estamos entre 4 a 6 toneladas de materia seca, o sea que eso se incorpora todo, que eso lo podemos usar entre 2 cultivos de maíces o después de un cultivo de maíz para silo. Cuidado, hay una buena respuesta productiva y una buena respuesta económica con respecto al uso de la fertilización con nitrógeno, y cuando está acompañada con azufre, que eso son datos que no mostré, mejora en general la eficiencia del uso de ese nitrógeno. Entonces tendríamos que intentar apuntar a cuánto es el rendimiento que nosotros queremos y de esa manera decidir la dosis de fertilización. Bueno, y eso es un poco, no sé si fue muy rápido, si se entendió lo que quise mostrar, pero esa es un poco la idea, algunos disparadores y un poco de resultados. No sé si fui mucho a los números, pero espero que se haya entendido y un poco ver la respuesta que hemos obtenido en Pergamino. Bueno, Jonathan, muchas gracias también. Muy, muy interesante, y como bien vos lo fuiste marcando, cómo se complementó con lo que Alberto Piper nos presentó primero, ¿no? Creo que hay varios interrogantes, entonces vamos a avanzar y después al final hacemos algunos comentarios, algunas preguntas para cada uno de ustedes, como para redondear bien los conceptos. Así que ahora llegamos a la visión de los productores, de que ellos consumen silo y lo transforman todo lo que se viene hablando en esta jornada en un resultado económico. Así que le voy a pedir a Raúl Cata, presidente de APL, que como usuario de silo de maíz en tambo, nos haga los comentarios pertinentes a la transformación del silo en leche. Adelante, Raúl. Gracias, Alberto, y gracias por la invitación a participar en este panel tan interesante. ¿Qué es el silaje? ¿Qué es lo que buscamos con el silaje? Buscamos justamente preservar un cultivo, un forraje, probablemente en el momento de más alto rendimiento y más alta digestibilidad. ¿Qué es lo que podemos ensilar? Bueno, el silaje como lo conocemos hoy día tiene más de 100 años, pero hay rastros de haber habido ensilado en el antiguo Egipto, o sea que son miles de años. Pero con el sistema que hoy conocemos, tiene más de 100 años. A lo mejor alguno ha pasado cerca de Vicente Casares, donde estaba la Martona, y ha visto esas torres donde justamente de mampostería, que era para preservar los cultivos que ellos consideraban que debían ensilar. O sea que la metodología la conocemos y cada día la conocemos mejor, y nos da justamente esa herramienta que es la preservación. ¿Qué podemos ensilar? Bueno, yo te diría que yo he ensilado casi de todo. Desde hace más de 50 años empezamos ensilando sorgo forrajero, después pasamos a maíz, hicimos maíz al voleo, después en línea. Hemos ensilado pasturas, todos los cereales de invierno, hasta soja. Así que casi diría que podemos ensilar casi cualquier cosa y en cualquier momento. Incluso hemos ensilado trigo que se veía mal para cosecharlo como grano. Bueno, nos da la posibilidad el silo justamente siendo tamberos de preservar ese producto que de otra manera se hubiese perdido, no hubiese tenido ningún rendimiento económico. Vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene ensilar. Como tambero te diría que la ventaja primordial es que te da la alimentación si manejas los volúmenes y las hectáreas que tengas disponibles. Te da la continuidad en el tiempo de la alimentación de un rodeo. Vos dimensionás el rodeo, dimensionás las hectáreas que necesitas justamente para hacer, en este caso estoy sin duda hablando de silaje de maíz, y es la base de esa alimentación de ese rodeo. Esa es una ventaja de las más importantes justamente. La otra ventaja es que dura mucho tiempo, se mantiene estable si hiciste bien el silo durante años. ¿Cuáles son las desventajas? Una de las ventajas más importantes que tiene para un tambero es justamente que sos esclavo de esa reserva.
no podés usar el silo para otra cosa que sea alimentar el rodeo, y ese punto te da una vulnerabilidad, porque a la empresa a la cual estás vendiendo la leche sabe que vos estás atado a un nivel de reservas. Tenés dos variables que son básicamente las que te lleva a la producción, y es la aparición de vaquillonas en otoño y tu curva de aparición de animales, y la cantidad de silaje que tenés para mantener ese rodeo. Ese es un punto vulnerable. Pero también justamente te da esa base, y esa base creo que es lo más importante. Y otra de las desventajas es el costo financiero que tiene. Tenés, aparte del cultivo del maíz y los costos de un maíz convencional, tenés instantáneamente el costo justamente de almacenaje, el costo del contratista, el costo del almacenamiento, las bolsas, las mantas, etcétera, etcétera. Bueno, esas son desventajas, pero creo que en la balanza, sin duda las ventajas de tener asegurada la comida para un periodo largo, vos podés manejar el ciclo que sea producción de invierno o el año entero, depende de tus niveles de pasturas y tu alimentación del rodeo y el modelo que hayas elegido, pero te aseguras poder mantener un rodeo durante todo ese tiempo. El otro desventaja es que no podés usarlo para otra cosa. Es una desventaja. Todavía no hemos generado el mercado para vender o para comprar silaje de maíz. Creo que eso es algo que nos debemos. Con las bateas que hoy existen, creo que podríamos manejarnos bien, pero el costo del flete es uno de los puntos más importantes que tenemos. ¿Qué forma ensilamos? Bueno, básicamente el silaje es mantener de alguna manera estabilizado en el momento de corte y del picado que hiciste de ese material, estabilizado y cerrado herméticamente. Lo podés hacer desde una torta y cubrirlo hasta una bolsa, que es el más hermético de los sistemas que tenés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la forma? Y acá vamos a un tema que justamente nos pesa, es el compactado. Mucho más fácil compactar en una superficie con un piso firme. Después vamos a ver por qué es la importancia del piso firme. Justamente podés compactar adecuadamente. La bolsa te permite esa hermeticidad, pero lográs la compactación adecuada. Bueno, yo creo que todavía no tenemos la compactación adecuada en las bolsas. Pero bueno, vamos camino a eso. No lo tenemos demasiado medido y el contratista tampoco se preocupa demasiado en darle la compactación. Y creo que tampoco tenemos la calidad de la bolsa adecuada y el micronaje adecuado de esa bolsa para poderle dar la presión que necesitamos. Pero sin duda tenemos en la bolsa la posibilidad de que es algo estanco y que no realmente no entra ni se modifica el material que tenemos adentro. ¿Conviene tener paredes para hacer el silo? Sí, yo creo que un piso firme y paredes, aunque sean de tierra, te da la posibilidad del compactado adecuado. Nunca tenemos el pisado suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, por el tipo de maquinaria que tenemos. Cuando hablé de los costos, hablé de cuáles son las ventajas y desventajas. Uno de los temas complicados es el trabajo de un contratista. Casi siempre dependemos de un contratista. Podemos tener maquinaria propia, pero en general el costo de la maquinaria propia para la velocidad que tenemos que hacer ese silo, necesitaríamos maquinaria muy grande, porque la ventana para hacer silo es justamente una ventana, una te la da la ventana del cultivar que elegiste, el tiempo que está en forma adecuada para poder picarlo, y otra es la presencia del contratista. Pero además necesitamos que trabaje muy rápido y en pocos días hacer todo el silo y con la compactación máxima que podamos. Así que esos son puntos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tamaño necesitamos de
de pozo o de bolsa, bueno, eso lo determinará justamente el volumen de silaje que vamos a hacer. Me gusta tener las dos alternativas. Por el costo realmente de compactadas y taparlo con paredes y piso de tierra, logras una muy buena compactación, buena aislación y es fácil de tapar. Tapas solo la parte superior del silo. Y bueno, ahí, ¿cómo lo tapamos? Bueno, existe el mecanismo de taparlo con neumáticos, taparlo con pasto. Lo único que necesitamos, aparte de que logramos lo hermético que sea esa cobertura, que no se vuele. Esa es la clave y lo complicado de que de esa manta esté trabajando adecuadamente y que no se vuele. Pero ahí agregaría también un punto importante que es los días de lluvia. Los días de lluvia complican la extracción del silo. Entonces ahí me jugaría a tener algunas bolsas y justamente la bolsa te permite la extracción fácil del silo, un frente muy pequeño, muy poco pisoteo y avanzás rápidamente, o sea que siempre vas dejando el barro atrás. Ese es uno de los puntos. Bueno, ¿cómo lo extraes el silo? Si tuviésemos la compactación que creo que debemos de tener, no hay silos en la Argentina que conozca que tengan la adecuada compactación, haría falta una especie de fresadora. Antes lo sacábamos con un extractor, una especie de guinche, incluso a mano. Era un sistema bastante engorroso y difícil y siempre deja en mal estado el silo, que no queremos que entre oxígeno y se nos complique y que pierda esa estabilidad que dijimos que tenía. Pero bueno, la pala es la herramienta habitual que se usa para la extracción de silo, así que ese es necesitas el piso adecuado, como dije antes. Así que en esa forma de mantener un silo torta o puente o como sea con una extracción de pala es relativamente fácil, y en los días de lluvia justamente con una bolsa. ¿Cómo lo das? ¿Qué es lo que das? Bueno, como saben, está de moda hace algunos años el autoconsumo en el silo. Bueno, ahí yo no estoy muy seguro si es lo mejor, porque justamente depende del tamaño del rodeo, dejas alguna ventana abierta, una o muchas ventanas abiertas, y se genera la incorporación de aire, y recordemos que lo que queríamos era preservarlo y mantenerlo estanco. Si justamente entra aire, la calidad del silo desmejora, pero ahorra muchísimo los costos de qué es lo que la plata que estamos aplicando para distribuir ese silo. ¿Cuáles son los mecanismos intermedios? Un carro forrajero o un mixer. Prefiero el mixer, extraer el silo, ponerlo en el mixer, y ahí vamos a ver, tenés todas las alternativas, desde dar silo solo o una mezcla absoluta, desde darlo una vez por día a darlo varias veces por día, y ahí jugamos con el metabolismo del rumen. Pero el mecanismo general en la Argentina es dar el silaje, una parte mezclado y otra parte complementar con la alimentación de los comederos en la sala de ordeño. Las alternativas justamente son darlos cuando la vaca llega al tambo, y darlos en comederos fijos, o lo estás dando en el campo, en el mismo lugar donde el animal pastoreó, y ahí para eso requerí justamente comederos móviles que puedas llevar hacia el potrero. Bueno, de última también lo puedes dar en el piso, y si el piso es lo suficientemente firme, pero bueno, las pérdidas que tenemos ahí son relativamente importantes, que es parte de lo que tenemos que ver, ¿no? Yo apuntaría sin duda a darlo varias veces por día y en un mixer. Creo que es la mejor forma. Bueno, creo que ya con esto tenemos una visión general, y desde el punto de vista del productor, qué es lo que podemos hacer. Creo que he resumido en pocos minutos justamente las alternativas que tenemos desde el punto de vista de la producción. Nada más. Bueno, Raúl, muchas gracias. Muy bueno tu presentación. Ahora le voy a pedir entonces a Juan
que nos haga la visión ahora desde el punto de vista de aquellos que transforman los hilos en carne. Así que, Juan, adelante, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias, Alberto, muchas gracias a Maizar por la oportunidad de siempre tratar de aportar algo más o una visión que sume a todo lo que estos eventos hacen por el bien de los técnicos y de los productores. Así que agradecido por esto. A ver, yo soy feedlotero, nací criador, y hace 29 años que me hice feedlotero, con lo cual tengo una visión muy, ¿cómo podemos decir? Muy en pos de, a diferencia de lo que Raúl, vamos a ser claros, Raúl, gracias, me evitó toda la primera parte de lo que dijo Raúl es similar a la mía. Con lo cual, a lo que vamos es a los buenos usos, a la eficiencia y a dónde tenemos los problemas. Creo que es lo que podemos aportar. Insisto sobre la charla de Raúl. Raúl nos dio en el field de lo mismo y en la requería y en la ganadería en general, en términos del uso, cultivo de invierno, cultivo de verano. Podríamos agregar en algún caso, por distancia o lejanía del asfalto, algún silaje o algún ensilado también de subproductos, de malta, de gluten, de burlanda, qué sé yo. La verdad que hemos metido y metemos dentro de la bolsa o de los bunkers infinidad de cosas. Cuando nos toca, a diferencia de la lechería, nosotros podemos marcar un presupuesto diferente. Es la primera gran diferencia. Porque no estamos obligados a alimentar un rodeo, sea por invierno o por ciclo anual, sino que estamos determinando la inclusión del producto en un porcentaje que es muy amplio de uso, que eso sí hará de la disponibilidad y del costo, y de la disponibilidad de otras alternativas. Hoy el engorde a corral puede echar mano a infinidad de nutrientes que tienen que ver con los subproductos, de todos los granos y de todas las oleaginosas, todos los subproductos húmedos que producen desde el etanol, como nombré el gluten, digamos, todo lo que es desechos, orujos. O sea, hay una combinación de dietas tan amplia donde el silo se puede adaptar y fundamentalmente ahora referido al silo de maíz y en parte al de sorgo. ¿Por qué? Porque el planteo tiene que ver con tamaño de animal y el planteo y la inclusión va a tener que ver básicamente con las posibilidades o no de recriar o la decisión de recriar o no animales. Entonces nosotros vamos a buscar con la eficiencia, la compactación y las distintas alternativas, como insisto, planteó Raúl, una base de calidad y de compactación que nos dé un producto, el mejor producto posible para la situación y el año que tenemos. En el caso de maíz, siempre buscamos una particular que sea mediana, no muy grande ni muy chica, que facilite la compactación y un buen producto, un buen ensilado. Hay una discusión que es sana y es cuál es el porcentaje de materia seca ideal. Uno en la práctica tiende a buscar materias secas más volcadas del 35 al 40%. Y en definitiva hay mucho productor y mucho técnico que está muy arraigado, que en lechería también se usa mucho, a materias secas menores, del orden del 30 a 32, buscando esa digestibilidad. ¿Por qué? Porque el alimento en definitiva tiene una importancia prioritaria dentro del sistema lechero. Si yo estoy usando en un sistema de engorde a corral el silo como un complemento que en realidad busco más un efecto físico-mecánico en el rumen del novillo de la vaquillona y alguna dilución de energía, puedo usar materiales que tengan menos proporción de almidón y que tengan un rendimiento en materia seca algo mayor. El rendimiento en materia seca, y ahora me voy a Jonathan, también habló, abarata, en definitiva, 6 o 7% menos de agua ensilada, es un ahorro en el traslado y en la hechura, que a la hora de sistemas intensivos de todo el año significa un número interesante. Todo lo que traslademos de agua en el silo y en otros subproductos nos genera un trastorno. Entonces, tenemos que diferenciar los usos. Vamos a tener una disponibilidad y vamos a tener calidades. Tampoco tenemos muchas veces toda la cantidad en calidades y uniformidades como uno los pretende.
¿Por qué? Porque sabemos, porque el contratista se atrasó, porque vino el año diferente. Nosotros decimos siempre, y en tantos años y de profesión, si tiene 3 hojas secas, lo volteo. Pero si llamo al contratista con 3 hojas secas, por ahí cuando llega hay unas cuantas más. Y bueno, y todo ese tipo de cosas hacen que uno cuenta con un producto, lo bueno que sabe con el producto que cuenta, con lo cual podemos formularlo de una manera adecuada y darle la inclusión, insisto, en cuanto al destino final que yo estoy buscando para cada cosa. A grandes rasgos nosotros decimos, el silo de maíz es de lo más noble que tenemos, y el silo de sorgo igual. Primero porque hay 2 situaciones en el año donde nos ayudan mucho. Una es las semanas de temporal, aquellos feedlots que están en zonas húmedas, esas semanas que se continúan y la alimentación se vuelve más errática, con días que es casi imposible dar de comer en forma ordenada. Bueno, salir de esos cuadros, siempre echar mano a algo de silo, nos ayuda a volver, a nivelar y a proteger ese rumen y volver a los consumos altos que buscamos prioritariamente dentro del sistema. Y el otro es, en los últimos años, con el tema del golpe de calor. El golpe de calor a nosotros, si bien técnicamente nosotros buscamos enfriar la dieta, o sea, buscar dietas de alta concentración energética, para que el animal coma poco, muy concentrado, y de esa manera logre una digestión rápida y con poca difusión de calor, lo cierto es que en la seguidilla que se ha venido sucediendo en los últimos años, encontramos también que, como gracias a Dios tenemos la predicción anticipada de los momentos de golpe de calor, bueno, poder ir modificando la dieta y ayudando con algo más de dilución para que encuentre al animal mejor preparado al momento crítico, que sería los días de ese estrés térmico, de ese IPH arriba de 80, que a todos nos vuelve locos y genera trastornos y mortandades. Entonces, primero es amigo en esos 2 aspectos. La tercera amistad está dada claramente por el proceso de adaptación. Nosotros recibimos todavía en los feedlots el 80 o el 85% de las haciendas que no conocen comida, con lo cual es un amigo por forraje, por palatabilidad, que nos ayuda en el acostumbramiento del ganado. Entonces, ahí tenemos otra ayuda importante que nos da. Y después, básicamente, los 2 sistemas, que es un poco lo que dije al principio. Si yo voy a usar el silo en una dieta con alta energía y proteína, donde el almidón que me puede aportar el grano de maíz, que está dentro del silo, y la proteína, 8 o 9% hoy para un producto bien hecho, está bien cubierta en función del armado de la ración, bueno, yo puedo trabajar silos al 6 o al 8%. No necesito más que eso para el efecto mecánico que estoy buscando dentro del funcionamiento del rumen y para que complete, digamos, ese bienestar que claramente el silo da con respecto a otras fuentes de fibra, ¿no? Porque la fibra efectiva, hemos trabajado con cáscara de maní, hemos trabajado con marlos picados, hemos trabajado con infinidad, con chips de madera. Si uno puede tener a mano la herramienta del silo, sin duda que la dieta tiene otro comportamiento y termina teniendo otra composición. Ahora ese es el sistema llevado a la plenitud porque tengo la otra abundancia. Me voy al otro extremo. Soy un gran productor de silo. Estoy en una zona donde los volúmenes de silo son interesantes y son silos de 50% de materia seca en grano y 50% de materia seca en forraje. Entonces cambia el planteo. Si yo estoy en una situación de un maíz de entre 10 y 12.000 kilos, que me entrega el 50% de materia seca en grano y el 50% de materia seca en forraje, y en abundancia, bueno, cambió mi sistema. Yo sí, seguramente vamos a tratar de usar dentro de los engordes cantidades importantes de silo, divididas en función del tamaño de los animales. No vamos a entrar en el detalle, pero bueno, la capacidad de ingesta de silo crece junto con el tamaño del novillito. Pero para que ustedes tengan una idea, hay situaciones que en materia seca
novillos de 450 kilos pueden llegar a comer en torno a el 50% o el 55% de su materia seca en base silo. Eso es casi una inclusión del 80-85% en el tal cual. O sea, me condiciona el buen costo y la productividad que tengo por donde estoy parado, donde estoy ensilado. Donde estoy radicado, perdón. Con lo cual, la flexibilidad dentro de la producción de carne indica esto, que yo puedo presupuestarme por el producto que tengo acopiado en función de la cantidad de hacienda que pienso hacer. Puedo presupuestarme con eso en función de distintas inclusiones, que insisto, estamos hablando del 6 o el 8% de tal cual al 80-85% de tal cual. O sea, el rango es enorme. Y después puedo ubicarme en el deseo o en la estrategia que lo que voy a engordar. Voy a tener un engorde concentrado en 120 días, voy a meter alta ganancia para un novillito, una vaquillona de consumo, seguramente concentraré la dieta y el silo jugará su papel mecánico, y no así una recría que yo quiero llevar ese ternero de 160 o 170 kilos con un destino de 300, 320 para luego ser terminado como novillo. Entonces, desde el productor de carne, ¿qué tenemos que resaltar? La herramienta silo maíz es fundamental. Un comentario y darle la derecha al silo de sorgo. El silo de sorgo, en todos los planteos que tengan que ver con el agregado físico, del efecto mecánico y un material de calidad, funciona de manera óptima. Y ahí vuelvo a la práctica. Lo que nos ha mostrado tantos años y tantos sistemas es que va un poco la limitante suelo. O sea, si yo puedo elegir, elijo el silo de maíz, sin duda, con alto rinde y con buena performance. Pero donde la limitante suelo o agua me empiezan a poner en duda, ustedes y quienes nos escuchan conocen la diferencia, pueden hacer la cuenta de la diferencia solamente de implantación que tiene un maíz de alta tecnología versus un sorgo. Entonces, ¿el sorgo sirve? Sí, mucho. Mi situación de ubicación privilegio un maíz de alto rendimiento y de alto volumen de picado, y sí, sin duda que se impone el maíz. Y a partir de esa combinación vendría la segunda parte, que es esta que dijimos. Engordes rápidos, recrías, terminación de animales livianos o terminación de animales pesados. Digamos que como herramienta tal vez, junto con el maíz y con los subproductos del maíz, vuelve a ser el complemento ideal que uno desearía tener siempre. ¿Se puede hacer confinamiento y engorde sin silo de maíz? Sí, claramente, también. Pero digamos que el privilegio de aquellos que lo podemos usar como herramienta nos da esta seguridad. Y por último, tiene un componente más, que lo mencioné en las crisis climáticas, que es también el efecto falta de distribución el domingo, vacaciones, o sea, es un seguro ante lo imprevisto. Cuando la planta, ustedes saben que el fieldo, al igual que el tambo, trabaja los 365 días del año, sábado, domingos y feriados. Bueno, cuando uno tiene silo y aparece un llamado un domingo a las 10 de la mañana que Carlitos no vino, bueno, agradece tener el silo, porque de una o de otra manera ese rumen va a quedar medianamente protegido y el daño va a ser el menor posible. Así que en ese sentido también. Última mención, que creo que completa, insisto, todo lo que hemos hablado. Nosotros que somos sí de distribuir todo en mixer, tenemos un problema grande de mermas y desperdicios y pisoteos. O sea, nosotros insistimos en buscar estas extracciones de las que él hablaba en forma eficiente. Muchos estamos trasladando el volumen diario. De medio día sería ideal por calidad, pero si no el volumen diario, en carro forrajero, en camión o en un mixer mismo, a una celda o a un lugar donde se pueda trabajar. El pisoteo en invierno en las zonas húmedas, entrando y saliendo al silo permanentemente con el mixer, es
casi no diría incalculable, porque todo se puede calcular, pero asusta la cantidad de silo que desperdiciamos y el silo parece barato, pero sabemos que no lo es, cuando uno pone todos los ítems en la planilla. Así que cuidemos el producto, cuidemos la calidad, cuidemos la compactación, tengamos productos de alta calidad y la conversión en carne después va a aparecer en las distintas combinaciones. Así que bueno, creo que un poco complementando a nuestras queridas amigas la vaca lechera, queda hecho la síntesis de lo que podríamos ofrecer. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Juan. También muy interesante la visión y todos los conceptos que nos vertiste, ¿no? Yo fui tomando nota de algunos de los temas, de los puntos que cada uno de ustedes fue presentando, ¿no? La verdad es que creo que hay una transecta que recorre las cuatro charlas, ¿no? Que es el aspecto de lo que es planificación. Todos en algún punto hablaron y no nombraron la palabra planificación, pero estaba la planificación presente, ¿no? Alberto, obviamente cuando vos estuviste hablando del balance de materia orgánica, tiene que ver con la planificación, porque tiene que ver con la rotación, tiene que ver con los cultivos de cobertura, ¿no? Y ahí te quería preguntar, para los sistemas de tambo, ¿no? Y lo tenemos a Raúl, que creo que va a estar de acuerdo. Sabemos que el silo de maíz es excelente porque primero lo hacemos temprano, en un momento temprano, que podemos hacer rápidamente sobre ese rastrojo, ir a un cultivo de cobertura, ¿no? Y tratar de reponer parte del material que nos hemos llevado. Pero también si estoy trabajando con Raúl, seguro que yo voy a tener alguna duda que ese cultivo de cobertura me lo va a transformar en un pastoreo, porque el año no lo va a acompañar. Con respecto a las mediciones, digamos, de cultivos de cobertura, Alberto, ¿nos podés dar un poquito más de lo que nos mostraste en tu presentación y cuál es la recomendación sobre todo de esos cultivos de cobertura? Otra vez, lo que nosotros hoy estamos trabajando son cultivos de cobertura que cumplan mucho más metidos dentro de un planteo agrícola que un planteo agrícola ganadero, pero los conceptos son semejantes en cuanto a alta velocidad de crecimiento inicial de ese cultivo, que en general cuando después de un maíz que fue cortado para silo, hay muy buenas condiciones de ambiente todavía, tenemos temperatura, por ahí puede faltar en algún momento algo de humedad, pero tenemos temperatura, tenemos radiación. El otro punto que nosotros estamos considerando es el tema de que tenga una relación carbono-nitrógeno más cercana a lo que es la natural dentro del suelo. O sea, estamos pensando en relaciones carbono-nitrógeno entre 25 o 30, porque eso nos asegura una tasa de descomposición y también de que haya un incremento del nitrógeno orgánico en el suelo y que no haya un consumo de la materia orgánica propia de ese suelo para poder mineralizar todo el trabajo, toda esa materia orgánica que nosotros estamos poniendo. En cuanto a las especies, yo creo que en cada una de las zonas conocen cuáles son esas especies, cuáles son las especies que van a estar creciendo mejor y produciendo más en los distintos momentos que los van a estar sembrando. Pero sí iría de vuelta a que sean múltiples, no quedarnos con una sola especie, que nosotros en general estamos convencidos o vamos a planteos más simples, sino que buscar esa cantidad de incrementar el número de la diversidad de cultivos de cobertura que estamos colocando, que haya leguminosas, que haya gramíneas, que haya crucíferas, que estén ahí puestas, que eso nos va a permitir incrementar esa biodiversidad que yo decía hoy que está en el suelo y que ese va a ser el gran motor para ir estabilizando el sistema. Bárbaro, Alberto, la verdad que es muy interesante este concepto de biodiversidad, inclusive la inclusión de crucíferas como cultivo de cobertura, que generalmente siempre nos quedamos entre gramíneas y leguminosas o la mezcla de ambas, ¿no? Así que
la verdad que un muy buen aporte. Jonathan, yo decía que la transecta... Perdón, Alberto, ¿te Sí. puedo interrumpir para complementar lo que dijo Piper? Adelante. Muchas gracias y te pido disculpas, porque no sé la dinámica, pero acá en INTA Pergamino venimos trabajando en sistemas agrícolas, pero metiendo un poco la pata del animal en cultivo de servicio. La misma filosofía, poniendo las 3 especies distintas, y no me voy a concentrar en el manejo del cultivo de cobertura, pero sí, nosotros nos planteamos una hipótesis de cuando entra el animal a los cultivos de servicio, nos ayuda a tener un reciclaje más rápido de nutrientes a través de las heces y de la orina, porque cuando secamos un cultivo de cobertura, estamos movilizando, depende, 6.000, 7.000, 8.000 kilos de materia seca en el suelo, y eso hace que haya una concentración muy grande de microorganismos para poder descomponer eso y que no esté disponible esos nutrientes para el cultivo siguiente. Entonces, ese cultivo de servicio lo pastoreamos, pero después dejamos acumular como un cultivo de servicio típico. Esa materia seca que estamos aprovechando con heces, con orina, estamos incorporando nitrógeno, estamos incorporando otros nutrientes y estamos ayudando a reciclarlo más rápido y que esté más disponible, o sea, en forma más rápida disponible para el próximo cultivo. Eso lo estamos estudiando. Tenemos mediciones de producción de carne, manejo, fecha de siembra, pero eso es meterme mucho en cultivo de servicio. Pero es sumamente interesante, sobre todo en estos planteos tan intensivos, donde el cultivo de maíz es para silaje y nos estamos llevando gran parte de la materia seca, de la materia aérea, se complementa muy bien, por lo que también decían de que se puede sembrar en fecha muy temprana y así aprovechar una buena acumulación de materia seca. Jonathan, entonces introducís el tema del pastoreo, del cultivo de servicio, del cultivo de cobertura, y estás hablando digamos, de las ventajas de las heces, de la orina que nos puede dejar el ganado, ¿no? Uh-huh. Ahora, imagino que para eso ustedes tendrán que trabajar, o deberíamos tener que trabajar con muy altas cargas, ¿sí? Instantáneas, para lograr una distribución correcta en el lote y no tenga las concentraciones habituales cuando las cargas no son correctas, más pegado al lado de los bebederos, cerca de los caminos, etcétera, ¿no? Sí, exacto. Y lo ideal sería tener el agua o el bebedero en la franja donde están pastoreando para evitar ese traslado de nutrientes a los caminos, ¿no? Nosotros estamos trabajando, o en INTA, están trabajando con cargas que van de 7 a 9 novillitos por hectárea, en pastoreos que duran entre una semana y 10 días. La idea es usarlo ahí, que dejar con un remanente un poco superior a lo que se usaría un verdeo de invierno para tener un rápido rebrote y hacer al menos un pastoreo durante julio y después ver si después de ese cultivo de servicio va un maíz o una soja, porque la soja nos da un mes más de tiempo como para poder sacar ese cultivo de servicio. Si va un maíz, vemos las condiciones hídricas de ese suelo, lo dejamos acumular y quemamos ese cultivo de servicio y hemos obtenido así, con un solo pastoreo o con 2 pastoreos, acumular alrededor de 5.000 kilos de materia seca. Y después tenemos un testigo sin pastorear, o sea que se sembró en mayo, después un cultivo agrícola, que hemos sacado entre 8.000 y 9.000 kilos de materia seca. Ahí tenemos raíraz, lotus y nabo. O sea, con las 3 especies como mencionaba Alberto anteriormente. Y si vemos que después de ese cultivo de servicio va una soja o que el ambiente viene bien, le podemos hacer 2 pastoreos, 2 vueltas muy cortas, como vos decís, de alta carga instantánea, pero de llevarnos la mayor cantidad de pasto posible con una asignación más o menos, como yo te decía, de 7 a 9 animales por hectárea, pero asignando entre un 5 a un 6, o entre un 4 a un 5% del porcentaje del peso vivo de forraje disponible, de materia seca, que si no estaríamos asignando un 3%, o sea, que el animal casi no pueda seleccionar, que se esté llevando casi todo lo que pueda consumir. Entonces, de esa manera el animal se está llevando menos, obteniendo ganancias de peso interesantes, alrededor de 1 kilo, con producciones entre 300 y 400 kilos de carne en esos cultivos de servicio,
como estos cultivos de servicios son relativamente caros, lo interesante de tener el animal ahí es que con esas producciones o estamos saliendo casi hechos en cuanto al margen bruto del pastoreo de esos cultivos de servicio, o estamos ganando algo. Pero aunque sea, estamos saliendo hechos y estamos ayudando a ese suelo a alimentarlo, a tener un mejor balance de carbono, a tener un suelo más sano, más saludable, ¿no? Sí, bárbaro. Creo que ahí también tocaría el tema de planificación con un concepto que introdujo Juan, que fue el tema de las posibilidades que tenemos hoy nosotros de ver los pronósticos de tiempo para saber si la utilización o no, porque en definitiva lo que tampoco podemos nosotros resentir es la reserva de agua que nosotros vamos a necesitar para un cultivo. Si es un cultivo de maíz, una alta necesidad de reservas, con lo cual tendremos que jugar muy bien con los tiempos de utilización que vayamos a dar, ¿no? Pero yo quería también tomar un concepto que vos hablaste, Jonathan, pero para preguntárselo a Raúl, básicamente, ¿no? Raúl, Jonathan mostraba cómo a mayor disponibilidad, a mayor fertilización de nitrógeno, teníamos variables en los contenidos de materia seca. ¿Bien? Entonces ahí viene toda una discusión. Él habló muy bien de la línea de leche, hablamos de materia seca, y creo que vos fuiste el que hablaste, y también creo que Juan lo dijo, el momento que llega la maquinaria, que llega el contratista para hacernos el silo, ¿no? ¿Cómo visualizás este avance, este cambio, ¿no? De lo que antes era casi a regla fija, norma fija, ahora una variable en función del análisis que tenés que hacer del silo que tenés disponible para el momento de picado, ¿no? ¿Cómo lo manejas vos en tu caso para el personal? Bueno, básicamente la elección de la variedad de maíz que vas a usar, ¿no? Justamente el tipo de maíz que estás decidido a poner, y bueno, eso te juega de alguna manera con las experiencias anteriores. Siempre jugás con las experiencias anteriores y bueno, lo dije, es la confianza en el contratista que te llegue en esa fecha. Hoy tenés además dos periodos totalmente distintos de maíz. Tenés el maíz convencional en siembra temprana o convencional, y después tenés el maíz tardío. Así que siempre en el tambo que hacemos maíz para silaje, pero también hacemos maíz para cosecha, bueno, de última usamos el maíz que viene más tarde para hacer el silaje. No es el mismo maíz porque probablemente hayamos elegido un maíz para grano, para cosecharlo en la segunda etapa. Pero bueno, esa es la ventana que tenés que jugar y la elección, y ya te digo, sin duda es la confianza en el contratista y que traiga con todas las máquinas que había justamente planificado y que sabías que ibas a trabajar, pues lo ideal es trabajar en muy corto tiempo en la confección del maíz. Una cosa que no dije en la presentación es el tema del análisis del silaje de maíz. Creo que es un punto muy importante saber qué es lo que estamos dando de comer. Y otra cosa es saber la variedad de maíz que elegiste y si tenés varios maíces, poder diferenciarlos dentro del silo. Es relativamente fácil diferenciarlos metiendo el maíz que está picado en una bolsa de red, de esas que se usan para cebolla o para naranja, y ponerle una etiqueta y saber qué es lo que estás, cuando llegas a esa bolsa, sacarlo y justamente hacer el análisis. Creo que es uno de los puntos importantes, saber qué es lo que estamos dando de comer, y no es un análisis convencional, como dije, tratar de que estén, si te estás comparando dos maíces, tenerlos al mismo nivel también por el tema de la compactación que había dicho antes. Ese es un punto creo que es bastante importante también. Bárbaro, gracias, Raúl. Creo que sí, hablas de análisis del producto, ¿no? Del silo, que creo que es sumamente importante porque en definitiva vas a saber qué es lo que estás comiendo, ¿no? Y también análisis, tenemos que hablar del análisis de suelo que también necesitamos, y es una práctica que a veces cuesta mucho que se difunda, para poder saber también con qué cantidad de nutrientes tenemos que trabajar. Pero Juan, te quería consultar, vos tocaste el tema de silo de sorgo, ¿no? Y la verdad que es un silo que viene creciendo. Hablaste vos de zonas donde tienen algún tipo de problema, pero también en aquellas zonas donde tienen muy buena
producción de maíz, también tenés por tener hoy muy altas producciones de silo de sorgo, ¿no? Tu experiencia de personal con el silo de sorgo, como lo comentaste, es satisfactoria. Sí, muy, muy satisfactoria. Yo te diría que nosotros, no digo el sector en general, sino nosotros dentro de la empresa, 1/3 de lo que hacemos lo hacemos con un silo sorgo. Por esto que decía, porque tenés muy buen material, tenés muy buenos rendimientos, lográs un producto que sirve, y para inclusiones en estos sistemas más intensivos, que no son base silo en su alimentación, sino donde el silo juega como complemento. Pero tenés un potencial enorme y, a ver, le errás menos. O sea, es un reaseguro a la composición. Raúl y todos hablaron, y vos decías, ¿no? La planificación. O sea, esto se empieza a planificar mucho antes, se empieza a gastar dinero mucho antes, y después encima hay que conservarlo y aguantarlo para darlo de comer hasta la zafra siguiente. Entonces, el silo de sorgo, creo que en los sistemas de carne es una herramienta a tener en cuenta, más allá de esto que dije, que es cierto, limitantes de suelo, limitantes de cantidad de milímetros, pero de per se por esta seguridad que tiene de cosecha, ¿no? O sea, realmente es un producto que funciona bien, sin duda, más allá del craqueo y de la calidad de la maquinaria que lo pique, no es el producto que representa ese otro silo extremo que ya mencioné, donde hay 10 o 12 toneladas de maíz grano, pastoso en un producto verde, porque en el maíz, discúlpame que me vuelvo, nos quedó por decir 2 cosas. La innovación va trayendo novedades muy importantes, ¿no? O sea, todos esos stay green, que son todos esos siempre verdes o que continúan verdes, nos mantienen niveles de digestibilidad y calidad de picado enorme. Ahora estamos con los BMR, los reducidos en lignina. Un silo reducido en lignina para encarar una requería de ternero de 150 a 160 kilos para hacer un futuro novillo, es un material diferenciado, es un material diferente. Entonces, digamos, tenemos que buscar para cada modelo, dentro de asegurarnos buenos rindes y cosecha, los materiales, sean de sorgo o de maíz, que más nos representan. Realmente en el sorgo uno ve hoy los sileros verdaderos y todas esas tendencias tropicales, tienen unos volúmenes que son impresionantes también. Así que a mí soy muy amigo, me resulta muy amigable el silo de sorgo, y permite una picada y una compactación hecho como corresponde muy, muy bueno. Da un silaje de alta calidad en términos de fermentación. Es un buen producto. Bueno, muchas gracias, Juan, por estos conceptos. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algún comentario más. Si no, yo les quiero agradecer mucho este rato, esta hora larga que hemos estado compartiendo conocimientos, ¿no? Desde Maizar, de la cadena del maíz y del sorgo, 1.000.000 de gracias por acompañarnos durante todo el año y acompañarnos también hoy en esta presentación. Así que bueno, ya ahora estamos en la parte final, pasaremos luego al cierre. Así que bueno, una vez más, muchas gracias y bueno, a seguir trabajando por el silaje de maíz, de sorgo, el crecimiento de la producción ganadera y lechera. Así que les mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Bueno, y acá cerramos 2 días a fondo con estas jornadas de silaje. La realidad, impresionante, ¿no? Impresionante la cantidad de información, impresionante la cantidad de charlas. Te recuerdo que todo lo que viste el día de ayer, el lunes 10 y hoy martes 11, queda todo editado. Es decir, vas a poder compartirlo igual que hiciste con el Congreso Maizar. Queda todo editada, cada una de las charlas, lo vas a poder ver a todos. Sí, a Luis Bertoia también lo vas a poder ver. Ahí lo veo a Luis Bertoia. Maestro, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Te gustó? ¿Contento? Todo bien. Bien, perfecto. Buen congreso, muy contento. ¿no?
¿cerró con las expectativas de la comisión de forraje de Maizar? Sí, ya al tener idea del número de inscriptos y al haber superado los pequeños problemitas iniciales, me parece que fue una jornada excelente. Vamos a tener una idea más cabal cuando, bueno, la gente que no se pudo conectar también pueda acceder. Y creo que, bueno, todo el esfuerzo que hizo la comisión de forrajes y fundamentalmente la gente de la comisión de Maizar dio sus frutos en forma excelentísima. A partir de ahora vamos a tener técnicos, productores, investigadores con un poquito más de conocimiento en el área. Excelente. Albert, y con vos arrancamos, ayer lunes, arrancamos con algo que es el agradecimiento, ¿no? Yo creo que son tiempos de agradecer, ¿no? Y yo lo quiero destacar porque quienes hemos estado del otro lado en una empresa o lo que sea, sabemos del esfuerzo muchas veces de los presupuestos siempre acotados de las empresas y todo, y cuando uno desde una institución como Maizar organiza un evento de este tipo, necesita ese soporte, lo necesita porque hay un montón de gastos y cosas que pagar, etcétera. Y bueno, me parece que fue un grupo de empresas muy entusiastas, ¿no? Porque a poco tiempo del Congreso Maizar se acoplaron varias. ¿Las podemos, me podemos compartir a la audiencia? Sí, la verdad que como decíamos ayer, sí, son sumamente importantes que nos acompañen y la verdad que nosotros no nada más que palabras para agradecimiento para KWS, Tobin, BAF, la Asociación de Cooperativas Argentinas, RGT, Tecnal, PLEM, Producem, Barenburg, la Universidad de Loma de Zamora que nos acompaña y por supuesto el canal Agrositio que también permanentemente nos acompañan ustedes. También otro agradecimiento a las instituciones que nos ayudaron en esto a convocarlo. No solamente Maizar ha estado trabajando en la convocatoria, sino también la Cámara Argentina de Engorde Corral, de Feedlot, Infortambo, la Cámara de Contratistas Forrajeros y Producir 21. Todos ellos colaboraron para que tuviéramos las más de 1.200 personas que estuvieron siguiendo este congreso. Y bueno, que nos han dado de todas las satisfacciones que esperábamos, todos estos técnicos de primer renombre en la Argentina, y que bueno, como bien decía Luis, ponemos un escaloncito más en el conocimiento de esto para que esta área de silaje tan importante que tiene la Argentina siga creciendo y que sobre todo mejoremos en lo que ya estamos haciendo, ¿no? Porque a veces evaluamos, nos conformamos con hectáreas, pero acá detrás de esto, como bien lo dijeron los especialistas, a lo largo de los 2 días hay que evaluar un montón de cosas, de pérdidas, hay que estar muy sobre el material, la compresión que tiene que tener, la compactación que tiene que tener ese silo, cómo lo usamos, el tamaño que tiene que tener de picado. Creo que los datos que tenemos acá es para volver a escuchar con mucho detenimiento cada una de las charlas. La verdad que estoy muy contento y es la primera jornada que hacemos de este tipo, así que bueno, y por supuesto que no va a ser la última, ¿no? Luis, porque estos surgieron en las charlas, ¿no? Pero por ahí vos nos podés hacer una línea. Cuando uno mira todo esto, hay tecnología, hay mejoramiento genético, hay breeders, hay especialistas a campo, ¿no? Hay agrónomos o tecnistas veterinarios que están evaluando también el funcionamiento de esa maquinaria inteligente y perfecta que es el bovino de carne o el bovino lechero en este sentido. ¿Ha ido cambiando, cuando uno mira un poco todas las charlas y eso, ha ido cambiando la visión hacia una visión sistémica en la cual cada uno de estos engranajes tiene que estar perfectamente alineado? De nada sirve que yo tenga una genética Fórmula 1 si corté mal el silo, si no lo hice como dice hijo Alberto, ¿no? Si no lo compacté bien, si tengo un tractor pedorro, si no me manejé, digamos, cuidando la sanidad también o teniendo los nutricionistas a cargo. ¿Hay una conciencia y hay más visión sistémica de todo esto? Sí, yo te diría que en algunos eslabones de la cadena del silaje, donde creo que más conciencia se ha tomado es en la parte de maquinaria, es decir, hoy en día contamos con muy buena maquinaria que tiene un potencial elevadísimo para lograr muy buena calidad de los silos. En los trabajos que estuvimos haciendo detectamos que el principal problema es desde que se abre el silo hasta que el animal consume. Hay demasiados errores, no digo que todos cometan errores, o sea, hay ejemplos de excelente manejo, pero también hay ejemplos de pérdidas muy importantes. El ejemplo que ponemos siempre es que en muchos lugares la pérdida llega casi al 50% en cuanto a la cantidad
se distribuye sobre el lote, es decir, se desparrama que el animal no tiene acceso, se tira la mitad dentro del comedero y la otra mitad fuera del comedero, no se limpian los comederos, es decir, son todas cosas que son básicas, no tienen demasiado gasto. Otro problema son que habrán escuchado la charla del sistema de autoconsumo. Es un sistema que parece más fácil de manejar, pero en realidad cuando se maneja mal las pérdidas son inmensas. Y estoy hablando siempre en rendimiento. Falta la parte de calidad, que es más grave todavía. Entonces la conclusión es que para lograr el mismo objetivo podría con un buen manejo sembrar la mitad de superficie, o para lograr el doble de producción con la misma superficie me alcanzaría si lo manejara bien. Eso marca la pauta que todavía tenemos que trabajar mucho en temas que no requieren grandes inversiones, sino estar presente atrás de todo, cada uno de los pasos. Hay logros importantes, hay empresas que están trabajando mucho en mejorar el rendimiento de la planta completa, la calidad de la planta completa a través de diferentes formas, mejorando la digestibilidad, incorporando genética especial como los BMR. Es decir, hay un grupo de empresas que ya están apuntando a diferenciarse netamente entre grano y silaje. Pero ¿qué sucede? De nada sirve, como dijiste vos, que logremos pulir toda esa cadena de procesos si después lo manejamos mal al final. Es como tener un Fórmula 1 y dárselo a alguien que no tiene registro. Es decir, seguramente se lo va a poner de sombrero en la primera vuelta. Así que debemos trabajar en todos los procesos, en los que ya están en marcha y están apuntando, digamos, a una mejora importante, incentivar ese trabajo. Y lo que todavía está más, digamos, sin pulir, tratar de ponerle en la cabeza a los responsables, administradores, productores, dueños, lo que sea, que las pérdidas muchas veces no se ven, pero son fundamentales, desde encontrar grano en la bosta hasta ver que el animal pisotea ese forraje picado, es todo dinero que se pierde, y eso habla mucho también del personal, ¿no? Es decir, no solamente la genética, el manejo, lo que sea, maquinaria, la calidad de la bolsa, sino capacitar al personal. Me parece que ese es el primer punto donde tenemos que trabajar todos, aprender todos, y el personal implica desde la elección del híbrido hasta que el animal lo está rumiando, masticando o tragando. Todo ese proceso es clave. Impecable. Albert, sorgo. Acá tuvimos presencia protagónica del sorgo, ya lo veníamos teniendo también en los congresos, ¿no? Esto que yo decía al principio cuando arrancábamos ayer lunes, ¿no? Que era cómo hemos crecido en el rol de las gramíneas, ¿no? Antes estábamos casi invadidos por una sojización enorme. Bueno, gracias a la soja nos ayudó muchísimo, pero digo, a nivel de suelo nos estaba faltando esa rotación. Y ahí aparece también el sorgo y años como este, ¿no? Que ojalá que no, pero pintan un poquito complicado. Lo estamos viendo en zonas como Córdoba, ¿no? Con falta de lluvias, con problemas con el trigo, también en algunas zonas centro y norte de Santa Fe, ¿no? ¿Qué espacio da la sensación que corre con el sorgo y cómo Maizar hace para fomentarlo más, ¿no? Para potenciarlo más desde la cadena de la genética hasta el final, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Mira, sí, la verdad que el sorgo va ganando lugar y el trabajo que hacemos desde Maizar, vos sabés que siempre es de tratar de coordinar los distintos eslabones y las distintas inquietudes de los eslabones. Venimos y diferenciando un poquito acá del tema del sorgo silo o del sorgo grano, ¿sí? Sobre todo el tema de grano hemos venido trabajando con las autoridades para tratar de que el mercado de China se abra definitivamente para el sorgo argentino. Tenemos contactos permanentes, hemos hecho presentaciones ante todos los estamentos del Estado, Cancillerías, Ministerio de Agricultura, SENASA, la Embajada Argentina en China, que están trabajando activamente y viendo cómo podemos hacer para poder destrabar con toda la fuerza que tenemos nosotros para producir sorgo. Y de hecho, si vos mirás lo que es el precio del sorgo de los últimos meses, ha superado inclusive el precio del maíz, cosa que normalmente el sorgo está un 20% por debajo, un 10, un 20% por debajo del precio del maíz, ¿no? Entonces, da una oportunidad bárbara. Un año que también hay posibilidades de complicaciones climáticas, el sorgo también da una seguridad. Creo que
hay una perspectiva muy grande. En el caso de la exportación de grano, China el año pasado fueron alrededor de 120.000 toneladas y para este año se calcula entre 400 y 500.000 toneladas. Y bueno, ahí tenemos una oportunidad y en la medida que haya precios y este trabajo que hacemos con los distintos actores para abrir un gran mercado como es el de China, creo que es muy importante. Por supuesto que también ellos han puesto mucho, sobre todo las empresas, ¿no? Hoy ya tenemos cultivo de sorgo que se puede usar una mayor amplitud de herbicidas, que era un tema que estaba faltando. Entonces, ahí estamos trabajando. La verdad es que el sorgo es una preocupación constante para nosotros y, por supuesto, tratamos de que esté presente permanentemente en nuestras acciones para mejorar el área, seguir creciendo y tener mayores oportunidades comerciales que va a hacer que crezca aún más allá de toda la transformación posible que puede tener el sorgo dentro de la cadena. Impecable, impecable. Les agradezco mucho, la realidad excelente. Te miraba a vos, Alberto, y me acordaba, ¿no?, que estábamos en el mes de marzo, ahí en San Antonio de Areco, ¿te acordás? En una charla que había organizado la Rural de allá, creo que era, ¿no? La Asociación de Cooperativas Argentinas, exacto, con la cooperativa de San Antonio de Areco. Qué sí. Bueno, y me acuerdo que ahí todavía estábamos presenciales, ¿no? Compartíamos y todo. ¿Quién nos iba a decir que después y en tiempo récord, y acaba mi mensaje, íbamos a tener 8.000 y pico de personas en el congreso anual de Maizar, y ahora casi 1.300 personas en ¿no? Qué increíble, no pasó tanto tiempo y lo logramos. Así que bueno, creo que es un balance repositivo, ¿no? No, súper positivo, Richard, súper positivo, y acá como siempre el agradecimiento para vos, para todo el equipo de gente que tienen ustedes, que la verdad es que siempre nos allanan el camino, trabajamos con una tranquilidad tan grande con ustedes, nos conocemos hace muchos años y el profesionalismo que tienen ustedes se demuestra en cada una de las emisiones y en cada una de las cosas que estamos trabajando. Así que nosotros estamos muy agradecidos por todo este espacio, por tu colaboración en forma personal, más allá de que sos miembro del Consejo Directivo de Maizar hace muchos años, que la verdad que es muy importante esto, y como decías vos, el último día, cuando recordás que Expo Agro se suspendió el viernes, ¿no? Sí. Y cuando hablamos el jueves de la posibilidad de hacer esto, parecía tan lejano todo, y bueno, y acá, como decís vos, acá estamos. No solamente hicimos el congreso, sino hoy estamos en esta jornada y siguen otros congresos de otras instituciones amigas que participan con nosotros, a los cuales le deseamos el mayor de los éxitos, porque toda esta tecnología está para poder aprender sobre los nuevos temas y poder disfrutar de este tipo de organizaciones, de jornadas, que si no lo tuviéramos esta herramienta, la verdad que hubiera sido muy difícil traspasar todo este tiempo, ¿no? Impecable. Muchísimas gracias, Luis Bertoia, que fue el coordinador de este congreso junto con todo su equipo de la comisión de silaje de Maizar, que ya debe llevar como 10 años la comisión, ¿no, Luis? Más o menos. 10, 12 años. Sí, fue llega una un de momento las... que uno pierde la cuenta y no quiere recordar cuánto tiempo pasó. Pero fue de las originales, me acuerdo perfecto. Gracias, Alberto, un tipo que siempre le pone su tiempo, sus ganas, su espacio a todo lo que es darle un papel protagónico a las instituciones, como presidente de Maizar. Muchas gracias a vos del otro lado por habernos acompañado, por las 1.300 profesionales, productores, estudiantes también universitarios, con los cuales también estamos logrando hacer llegar todos estos mensajes. Fueron 2 días con todo, 2 tardes a fondo, un montón de temas. Te recuerdo que queda todo editado. Y te recuerdo otra cosa, compartilo. Lo mejor que podemos hacer con esta tecnología es compartirla con más productores. Nos seguimos viendo acá en estas jornadas de Maizar.